y su conciencia están corrompidas. Versículo 16, que es el que vamos a estar leyendo, hermanos, y estudiando en esta segunda parte. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, hermanos, sigamos hablando. Hemos visto hasta aquí, hermanos amados, dos adjetivos calificativos o dos características. La primera, corrompidos e incrédulos. Ese usted lo puede encontrar o lo puede ver en el versículo 15 en la parte B. También dijimos como segunda característica, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Versículo 16, parte A, parte B del capítulo 1. Y hoy vamos a estar viendo, hermanos, ya en esta tarde, la parte número 2 y, por supuesto, hermanos, la parte final. Entonces, hermanos, iniciemos con la ayuda del Señor y de su Espíritu. Vamos a ir, hermanos, al versículo 16 del capítulo número 1 del libro de Tito, la parte C. Tito, capítulo 1, la parte C, versículo 16. Dice, siendo que abominables y rebeldes. Mis hermanos, esta es otra característica de estos, como el mismo texto lo enseña, abominables y rebeldes, hombres de aquel momento. Recuerden que estamos hablando de los falsos maestros, ¿cierto? Pero algo para que usted pueda entender, y si usted quiere anotar, es que todo falso maestro mostrará precisamente estas características. Serán abominables delante de los ojos de Dios y además de eso, rebeldes. Cuando decimos abominables, pues esta palabra viene de una palabra griega que habla de engañadores, que habla de personas que profesan, como ya lo habíamos visto, conocer a Dios, pero que le niegan con sus obras. Hermanos, y de eso encontramos todo el tiempo. Encontramos personas que hablan muy bien de Dios, ¿cierto? Que dicen que creen en Dios o que siguen a Cristo, pero que realmente, hermanos, sus actuaciones realmente a uno lo dejan pensando. Y que uno dice, pero si esta persona a mí me dice que es creyente, ¿por qué actúa así? ¿O por qué piensa así? Entonces, lo primero es abominable. ¿Quiénes? Estos judíos que querían mezclar la gracia con la ley. Pero miren que el texto en el versículo 16, en la parte C, también está hablando de rebeldes. La palabra rebeldes, aquí, hermanos, viene del griego, y la palabra griega nos da a entender a una persona que vive bajo la desobediencia. Es una persona que no hace caso, una persona rebelde, una persona que solamente piensa en hacer lo que a él o lo que a ella le parece. ¿Y cuántos de estos no son así, hermanos? Hablando de esos falsos maestros, no solamente abominables, sino rebeldes. Por ejemplo, a ellos no les gusta que se les corrija sus errores en cuanto a la escritura, porque usted les corrige e inmediatamente se enojan. O la defensa de ellos es echarlos de la iglesia, o la defensa de ellos es decirles a ustedes, me refiero a cualquier persona, que si no cambia su pensamiento, entonces que va a venir la ira de Dios sobre su vida y hasta la muerte. Pero hermanos, nuestro trabajo, ¿cuál es? Predicar siempre la verdad, ¿o no, hermanos? Ese es nuestro trabajo. Yo no puedo, hermanos,
volverme tibio en los momentos cruciales. Yo no puedo volverme una persona muda cuando sé que debo hablar. Yo no puedo quedarme quieto cuando sé que la persona o alguien o aquellos están a punto de cometer un pecado. Yo no puedo quedarme callado. Porque recuerden, hermanos, que nosotros, como lo dice el Antiguo Testamento, mayormente los profetas, somos atalayas. Atalayas. ¿Y quiénes eran los atalayas? Los que promulgaban el edicto, los que hablaban también. Entonces, hermanos, no olviden que el engaño, no olviden que la rebeldía son cosas que nuestro Señor aborrece, que rechaza. ¿Usted ha conocido alguna vez a una persona rebelde? Yo creo que sí. Y una persona rebelde, realmente, ¿cómo le entra a uno? No muy bien, ¿cierto? Porque no hace caso, porque no obedece. Ahora, si en el mundo natural las personas rebeldes, uno tiene un pensamiento de ellos, ahora imagínese cuando una persona dice ser creyente, pero vive todo el tiempo en rebeldía. Delante de los ojos de Dios, ¿cómo cree que Dios lo ve? Entonces, hermanos, estos falsos maestros, no solamente los de la isla de Creta, sino también los actuales, son personas que muestran estas características. Son abominables y son rebeldes. Pero sigamos allí, hermanos, en el versículo de ahora, del versículo 16, la parte D. Dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí está el versículo 16, parte D, dice, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este es otro adjetivo, y vuelvo y le recuerdo, hermano, por si de pronto se le ha olvidado, o hermana, que un adjetivo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad o varias cualidades de la cosa designada. Por eso, hermanos, es que el mensaje se ha titulado de esa forma. Y aquí, hermanos, vamos a utilizar otro adjetivo calificativo. La palabra reprobado proviene del adjetivo griego adokimos, con K. Esta palabra reprobado viene del adjetivo griego adokimos. Y esta palabra adokimos, con K, significa no soportando la prueba. Por eso Pablo dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y la palabra adokimos significa no soportando la prueba. Pero también significa rechazado. También tiene que ver con alguien, en este caso con una persona, de una mente reprobada, o en palabras más prácticas, una mente que Dios no puede aprobar, una mente que Dios no puede aprobar y que tiene que ser rechazada por el Señor. Hermanos, ¿sabe qué es lo triste? Que en ocasiones, sin darnos cuenta, nosotros podemos, hermanos, decir que somos creyentes, que servimos al Señor, pero el Señor nos puede estar rechazando porque tenemos una mente reprobada o una mente que Dios no puede aprobar. Mire, en la mente de un creyente solamente tiene que habitar la palabra del Señor, el Señor, y todo aquello que le agrade a Él.
Yo entiendo, hermanos, que en este mundo tan peligroso, pues quizás, como lo decimos siempre, y como es una tendencia, las redes, los TikTokers y otra cosa, puede que quieran colocar en nuestra mente muchas cosas, porque eso es lo que ellos hacen. Ellos quieren vendernos una vida bonita, ellos quieren vendernos algo que no está en la Biblia, pero ojo, porque ustedes y yo podemos estar pensando cosas que Dios no aprueba, que Dios no le agrada, y que nosotros podemos pensar que está bien, pero que el Señor está rechazando. Estos falsos maestros de la isla de Creta eran hombres, por ejemplo, reprobos, de acuerdo a lo que dice el texto, reprobos, con tilde en AE, reprobos en cuanto a la fe. Entonces mire que Pablo pone un ejemplo. Pablo dice, hombres como Janes y Jambres, con M, que resistieron a Moisés. Pero cuando usted se devuelve al Antiguo Testamento, usted va a encontrar que no hay nadie con esos nombres. Pero cuando uno estudia la palabra, se da cuenta de que este hombre llamado Janes y Jambres, que también resistieron la verdad, que también eran hombres corruptos de entendimiento, que también eran reprobos en cuanto a la fe, probablemente, y de acuerdo a la escritura, Janes y Jambres eran dos magos egipcios que se opusieron a Moisés. En el Antiguo Testamento usted no los va a encontrar, pero probablemente ellos eran magos y ellos estuvieron en contra de Moisés. Y cuando usted comienza a leer varios versículos allí en Éxodo, se va a dar cuenta de que se levantaron muchos hechiceros y estuvieron en contra de Moisés. Quizás allí estaban ellos dos. ¿Y quién más que este hombre llamado Pablo, que era un docto en la ley? Él conocía la ley, como se dice acá, desde el principio hasta el fin. Ahora, hermanos, anotemos estos versículos solamente para que usted pueda revisar dónde se encuentra Janes y Jambres. Éxodo 7:11. Éxodo capítulo número 7, versículo 11. Éxodo 7:11. Mira lo que dice, hermanos. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Allí se está hablando de hechiceros y se está hablando de sabios, y recuerde que ahí se está hablando en plural, ¿no? Es decir, más de dos. Quizás allí estaba Janes y Jambres. Anote otro versículo. Éxodo capítulo 7, versículo 22, la parte A. Éxodo 7, 22, pero solamente la parte A. Permítanme leerlo para ustedes. Dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hasta allí nomás. Anote otro versículo, hermanos. Éxodo capítulo 8, versículo 7. Éxodo 8, versículo 7. Dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Versículo, ahí mismo, hermanos, versículo 8, perdón, capítulo 8, versículo 18 y 19. Capítulo 8, versículo 18 y 19. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios de este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y anote este último, hermanos. Éxodo 9:11. Éxodo 9:11.
dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero hermanos, allí se habla de las 10 plagas. Qué bueno que usted pueda leer cuando tenga el tiempo y pueda ver que allí se encuentra Janes y Jambres. Ellos, de acuerdo a lo que Pablo enseña, eran hombres reprobados en cuanto a la fe, hombres rechazados por Dios. Y permítame le digo algo, alguien que vaya a estar, o alguien que esté, perdón, en contra de Dios y de su voluntad, ellos serán también rechazados por Dios. Alguien que esté en contra de la voluntad de Dios será rechazado por Dios. Nunca a usted se le pase eso, hermanos. Y esa debe ser nuestra predicación. Alguien que no atienda a Dios, alguien que no quiera servir a Dios, también será rechazado por Dios. Miren lo segundo, su sentido moral estaba pervertido. Su sentido moral estaba pervertido. Le repito una última vez, su sentido moral estaba pervertido. Es decir, tenían una moral, pero esa moral era pervertida. Estos falsos maestros estaban tan pervertidos, hermanos, pero tan pervertidos, que ¿saben qué hacían ellos? Ellos distorsionaban, ellos torcían, ellos corrompían la verdad de Dios, porque en ellos había perversión y no podían hacer ni siquiera una sola cosa, agradar a Dios. Cuando el corazón de alguien está pervertido, hermano, no hay nada que hacer, hermanos. Y si hubiera algo que hacer, sería que Cristo le rescatara del pecado. El mismo apóstol Pablo anima a los hermanos en Corinto a que se examinaran. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Y lo hemos venido viendo ya por varias semanas. Si realmente eran aprobados o reprobados en el Señor. Ahora, la pregunta es para usted y la pregunta es para mí. Si en este momento Dios nos estuviera viendo, que nos está viendo obviamente, y si la pregunta fuera, el Señor que ve en nuestro corazón, ¿cuál sería la respuesta suya? No la de Dios, suya. ¿Dios lo ve a usted como aprobado o como reprobado? ¿Ah? ¿Qué piensa? ¿Como aprobado o como reprobado? Estamos hablando en cuanto a la moral, ¿no? Segunda de Corintios 13, 5, 6 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y mire la pregunta que Pablo hace. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Versículo 6, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hermanos, mire, el hecho de que pequemos todavía como creyentes, el hecho de que todavía hagamos algunas cosas que no agradan a Dios, pues no es que estemos reprobados, pero sí debemos cambiar cosas, hermanos. Y recuerde que por eso el día domingo, día del Señor, el Señor es tan preciso, no sé si usted se ha dado cuenta, en todo lo que nos habla, porque Él nos lleva a pensar en la familia, en nuestra propia vida, en nuestro trabajo, en las relaciones. ¿Sí me explico, hermanos? Y el deseo, creo yo, hermanos, espero no equivocarme, de cada enseñanza que predicamos, ese es el deseo, es que todos cambiemos, hermanos. Pero no solamente cambiar, sino que vivamos para el Señor. Vamos a mirar, hermanos, el punto número 3, que es el último punto. Sus mentes están entenebrecidas por sus propias especulaciones. Sus mentes están entenebrecidas por sus propias especulaciones. Ahora, hermanos, ¿de qué especulaban?
estos falsos? ¿De qué especulan? A ver, ¿qué puede decir usted de acuerdo al texto? Ellos especulaban de conocer a Dios, ¿se acuerda? Ellos decían que ellos conocían a Dios. Por eso Pablo les dice, pero, dicen conocer a Dios, pero, y ese pero es importante, ¿cierto? Pero con sus hechos, ¿qué? Dicen todo lo contrario. La especulación de estos falsos era que conocían al Señor. Ahora, hermanos, conocer a alguien profundamente es tener intimidad con él o con ella. Por ejemplo, los que somos casados y decimos, yo la conozco a ella. Pero yo digo, yo conozco a mi esposa. Es porque yo con ella he tenido intimidad. Y no solamente intimidad sexual, no solamente eso, sino intimidad de hablar con ella, de conocerla a ella, de saber cómo piensa ella, qué le gusta, qué no le gusta. Pero la única manera de conocer a Dios es cuando tenemos intimidad. ¿Y sabe cuál es la única forma de tener intimidad con Dios? Cuando usted se levanta en la mañana y ora, cuando usted lee la escritura, cuando usted la escucha, cuando usted coloca una enseñanza, un himno, cuando usted está sirviendo al Señor. Entonces, hoy sabemos que servimos al Señor. Hoy sabemos que agradamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, hoy, domingo, es mi día. ¿Cierto? Por eso estamos acá, hermanos. Por eso estamos acá, no solamente porque es el día del Señor, sino porque vamos a tener intimidad con los hermanos. Vamos a escucharnos, vamos a reírnos, vamos a saber qué piensan, qué le gusta, qué no le gusta. Pero sobre todo, hermanos, vamos a compartir. Y esa es la única forma de tener intimidad. Pero ellos especulaban, y hoy en día los falsos maestros especulan de que conocen a Dios. Por eso muchos dicen, es que Dios habló conmigo. ¿Ha escuchado usted esa frase? Dios habló conmigo. Dios se me reveló y me dijo. Hermanos, es lo mismo que hacían estos falsos. Ellos especulaban de conocer a Dios. Ellos especulaban de tener intimidad con Dios. Pero, ¿qué dice Pablo? Con sus hechos lo niegan todo. Entonces, ¿de qué nos sirve, hermanos? Decir que conocemos a Dios, que conocemos unos versículos de la Biblia. ¿De qué nos sirve decir que somos bautistas cuando realmente, hermanos, nuestra vida no se acopla a lo que la Biblia enseña? Pues de nada. Como le decía al principio, hermanos, pues mejor nos quedamos en la casa, ¿sí o no? Durmiendo, viendo un programa bien chévere. Y ya, se pasó el día rápido y ya, al otro día a trabajar. Pero es que, hermanos, le apuesto y le pido que me perdone por usar esta palabra, o le pido que me permita usar esta palabra, pero yo le aseguro a usted, hermanos, que nosotros no vinimos a este mundo solamente para ir a trabajar, para comprar la comida, cocinarla, comerla, lavarnos la boca y dormir y levantarnos otra vez. Nosotros vinimos a este mundo por algo más, y lo que estamos haciendo, hermanos, es ese algo más que agrada al Señor. Es venir, congregarnos, orar, reírnos, es servir al Señor, es abrir la Biblia, es cantar los himnos, es decirle al Señor, Padre, gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y en la tarde terminar con la satisfacción de decir, hoy he cumplido, ¿cierto? Y le he cumplido a mi Señor. Hermanos, los falsos maestros tienen una serie de características falsas que a medida que el tiempo va pasando, esas mismas van a ser notorias. O sea, el Señor nos va a permitir ver esas características falsas. Por lo tanto, hermanos, pidámosle al Señor que nos guarde. Pidámosle al Señor que no permita que participemos de ella. Que si nos invitan, como lo decía la hermana, a hacer alguna cosa que sabemos que de pronto nuestra carne nos va a llevar a pecar, digamos un no rotundo y punto. Y va a ver, hermanos, cómo nos vamos a quitar dolores de cabeza. Y les recuerdo que también es maravilloso decir no. No siempre debemos decir sí. Hagamos esto. No.
religiosa, religioso, Sí. aleluya, no le permiten hacer nada en ese lugar. Uy, bueno, todo está muy bien, pero mi respuesta es no, gracias. ¿Sí se da cuenta por qué no le invitamos? Sí me doy cuenta, porque estoy sirviendo al Señor. Mi respuesta nuevamente es no. Pidámosle al Señor, hermanos, que las podamos reprender. Pero reprender, ¿cómo es? Así, ¿no? Sin una guerra espiritual, no, hermanos. Es diciendo no. Diciendo no, gracias. No me invite. Mis hermanos, ¿cómo están nuestras mentes delante de Dios? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está su corazón? ¿En qué estás pensando? Y eso que piensas o esa decisión que quisieras tomar a futuro, ¿realmente sí es la voluntad de Dios? ¿Realmente sí le agrada a Dios? ¿Realmente sí es el lugar a donde Dios quiere llevarte? ¿O son simplemente emociones? ¿O simplemente son especulaciones? Tú puedes decir, es que Dios me está hablando, es que tengo intimidad con Dios, pero tus hechos pueden negarlo todo. Mis hermanos, quiero decir como conclusión lo que el apóstol Pablo dijo a los corintianos. Hermanos, hermanas, examinémonos todos los días y pensemos si realmente estamos en la fe o si quizás no. Y si la respuesta tuya es no estoy en la fe, estás siendo reprobado por el Señor. ¿Con quién te estás juntando? ¿Con quién estás hablando? Y lo que hablan, son palabras espirituales. Y las charlas que tienes con él o con ella o con ellos realmente infunden al Señor adoración, o es todo lo contrario. Es que, hermanos, no estamos aquí, por supuesto, hermanos, simplemente porque no tenemos nada más que hacer. Es porque el Señor mismo nos ha convocado en su día para que la palabra se abra y para que nosotros seamos realmente, hermanos, examinados por Él. Y para que yo salga de este lugar pensando en cómo está mi vida. Amén. Hermanos, póngase por favor sobre sus pies. Vamos a orar en esta tarde y vamos a agradecer a Dios, hermanos, por habernos ayudado en el día de hoy. Amén. Vamos a esperar que todos estén de pie, hermanos amados. Señor, te damos gracias nuevamente porque hemos tenido un día especial, un culto maravilloso. Tú nos has hablado, tú nos has guiado, tú nos has bendecido. Los méritos de Cristo, Señor, realmente los vemos. Por eso es que predicamos, no por nuestros méritos, sino por los de Él, por lo que Él hizo en la cruz. Señor, ayúdanos para que podamos servirte, para que podamos adorarte y honrarte. Permítanos, Señor, poder vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña. Permítanos, Señor, seguir creciendo en la medida de un creyente fiel. Gracias te doy por cada hermano que está aquí. Gracias te doy, Señor, porque a pesar del cansancio, a pesar, Señor, de cualquier cosa, Padre, estamos firmes. Gracias por las jovencitas, por las hermanas casadas, por las solteras. Y gracias por aquellos que hoy por alguna situación no pudieron estar. Permítanos serte fiel y permítanos, Señor, adorarte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios, a todos los hermanos, amigos que se conectaron. Y hermanos, vamos a ir al himno número 63.